San Telmo, conocido también como Pedro González Telmo, nació en el año 1190 en la ciudad de Fromista, en la región de Palencia, en el norte de España. Provenía de una familia noble, lo que le garantizó desde joven acceso a estudios y privilegios que no eran comunes en su tiempo. Desde pequeño mostró una inteligencia aguda y una personalidad vivaz, y como muchos hijos de familias acomodadas, fue enviado a estudiar en centros religiosos. Su destino parecía estar marcado por el ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica. Fue en la Universidad de Palencia, uno de los centros más prestigiosos de la España medieval, donde se formó en artes liberales y teología. Allí desarrolló una oratoria impresionante, y pronto ganó fama como predicador elocuente y conocedor profundo de las Escrituras. Su ambición era clara, deseaba alcanzar un alto cargo en la Iglesia, motivado en parte por el prestigio y la influencia que ello conllevaba. Fue así como logró convertirse en canónigo, un título importante en la estructura eclesiástica, y luego capellán del rey Fernando III de Castilla, quien reconocía su talento, su voz fuerte y clara, y su notable presencia en el púlpito. Sin embargo, todo cambió el día en que, mientras se dirigía en una ceremonia montado a caballo con gran pompa, cayó al suelo junto con su montura en medio de una multitud. El accidente, que pudo parecer solo una desgracia menor, fue para Pedro una verdadera sacudida espiritual. Las burlas de quienes presenciaron la caída y su humillación pública se transformaron en una especie de llamado interior que lo llevó a replantearse su vida entera. Aquel momento, aparentemente ridículo, se convirtió en un parteaguas. Comprendió que su vanidad y ambición habían eclipsado la vocación verdadera que debía seguir, la del servicio humilde, el anuncio sincero del Evangelio, y la vida según Cristo pobre y crucificado. Después de ese episodio, Pedro González renunció a todos sus privilegios y honores, y decidió ingresar a la Orden de Predicadores, más conocidos como dominicos, una congregación fundada pocos años antes por Santo Domingo de Guzmán. En esta orden encontró el camino que tanto necesitaba. Abrazó la vida de pobreza, castidad y obediencia con un fervor nuevo, desprendiéndose de las apariencias y del deseo de ascenso social. Cambió sus ropas lujosas por un hábito sencillo y comenzó a predicar no en las cortes, sino en las calles, en los caminos polvorientos, en los puertos y en los pueblos olvidados. Sus palabras ya no buscaban el aplauso, sino la conversión del corazón. Fue en esta etapa donde comenzó a ser llamado Telmo, un apodo cariñoso derivado de su segundo nombre, que con el tiempo sería el nombre con el que el pueblo lo recordaría. Su predicación se dirigió sobre todo a los marineros y a los pueblos costeros, que vivían con gran dureza la vida del mar. Telmo les hablaba en un lenguaje sencillo, directo, pero profundamente espiritual. Les recordaba que el mar no era solo un desafío físico, sino también una imagen del alma, a veces tempestuosa, a veces en calma, pero siempre necesitada de dirección y esperanza. Pedro González, ya conocido como Telmo entre el pueblo, abrazó con todo su ser la misión que Dios le había encomendado. Se convirtió en un verdadero peregrino del Evangelio, recorriendo regiones enteras a pie, predicando en aldeas pequeñas, en mercados y plazas, y sobre todo, en los puertos donde la vida era dura, incierta y muchas veces olvidada por la Iglesia institucional. Su voz se alzaba entre los marineros y pescadores como un faro en medio de la niebla. No los juzgaba, no les hablaba con altivez. Les hablaba como uno más, como un hermano, como alguien que sabía de tormentas, aunque no fueran de agua y viento, sino del alma. Los marineros, hombres rudos, curtidos por el salitre, la fatiga y el peligro constante, encontraron en Telmo a un amigo de verdad. Él no solo predicaba, también compartía con ellos. Dormía donde ellos dormían, comía con ellos, y los acompañaba en los embarques y desembarques. Se ganó su corazón porque los trataba con dignidad. Fue en este contexto que comenzaron a contarse historias sobre su protección especial hacia los navegantes. En más de una ocasión, marineros afirmaron haber visto una luz inexplicable en los mástiles durante tormentas violentas, como una llama suave que no quemaba. La asociaron con la intercesión de Telmo, y esa manifestación comenzó a conocerse como el fuego de San Telmo, considerado desde entonces un signo de esperanza en medio del peligro en alta mar. Su predicación no se limitaba a las palabras. Telmo realizaba gestos concretos de caridad. Defendía a los pobres frente a los abusos, intercedía por los prisioneros, consolaba a los moribundos, y no temía enfrentarse a la corrupción, incluso cuando eso implicaba hablar contra autoridades civiles o eclesiásticas. Muchos lo consideraban un santo en vida. Pero él, siempre humilde, rechazaba cualquier título o alabanza. Decía que era solo un servidor inútil, que lo que hacía era para la gloria de Dios, no para su propio reconocimiento. Esa humildad lo hacía aún más grande ante los ojos del pueblo.
Uno de los aspectos más conmovedores de su vida fue su amor por los pecadores. Telmo no tenía una visión excluyente ni condenatoria. Él comprendía la fragilidad humana, y por eso invitaba a todos a la conversión con ternura y paciencia. Confesaba largas horas, sin prisa, escuchando historias de vidas rotas, de remordimientos antiguos, de heridas profundas. A todos les hablaba de la misericordia de Dios como una puerta siempre abierta, como un puerto seguro al que siempre se puede volver. Decía que nadie estaba tan lejos que no pudiera ser alcanzado por el amor de Cristo. Con el paso de los años, su fama se extendió por toda la región del norte de España. Muchos lo buscaban, no solo por sus palabras, sino porque lo consideraban un intercesor eficaz. Se contaban testimonios de curaciones, de tempestades que se detenían, de embarcaciones que regresaban milagrosamente a puerto. Pero Telmo nunca aceptó que lo llamaran taumaturgo o milagrero. Él atribuía todo a la gracia de Dios. En una ocasión, cuando un hombre lo llamó santo en voz alta, Telmo se arrodilló en medio del camino y gritó: «Solo uno es santo, y es el Señor». Esa imagen quedó grabada en la memoria de quienes lo seguían. A medida que pasaban los años, San Telmo fue haciéndose cada vez más consciente de que su vida era una ofrenda. Su cuerpo, desgastado por la constante actividad, las largas caminatas, las noches sin dormir, y el contacto permanente con los más necesitados, comenzó a dar señales de agotamiento. Sin embargo, su espíritu no decayó. Al contrario, su entrega se volvió más intensa, más libre, más despojada. Ya no tenía nada para sí, ni siquiera fuerzas. Solo le quedaba su fe, su amor por Cristo, y su deseo de llegar hasta el último rincón donde pudiera consolar una vida, encender una esperanza, o hacer sentir el perdón de Dios. Fue en este periodo cuando decidió dirigirse a Galicia, una región de profundas raíces cristianas y tradiciones marítimas. Allí, en los pueblos cercanos a la costa, se dedicó especialmente a evangelizar a los marineros gallegos, cuyas vidas estaban marcadas por la dureza del océano Atlántico. Caminaba de puerto en puerto, desafiando los climas fríos, los terrenos escarpados y las distancias interminables. Aunque su cuerpo ya mostraba signos visibles de desgaste, su mirada mantenía ese fuego interior que iluminaba a quien se le acercaba. Durante uno de sus viajes, se instaló por un tiempo en la ciudad de Tui, cerca de la frontera con Portugal. Allí encontró una comunidad muy necesitada de guía espiritual, y no dudó en quedarse cuanto fuera necesario. Se dedicó a predicar, confesar, acompañar enfermos, y organizar la vida cristiana de la comunidad con una entrega admirable. Incluso cuando su salud empeoraba, Telmo nunca dejó de servir. Se le veía caminar encorvado, ayudado por un bastón, con el rostro pálido pero con una voz todavía firme. La gente lo miraba con veneración y afecto. Todos sentían que estaban siendo testigos de algo sagrado, de una vida consumida por amor. Ya en los últimos meses, comenzó a retirarse en oración con mayor frecuencia. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, a veces en silencio absoluto, a veces murmurando oraciones con una ternura que conmovía a quienes lo escuchaban. Se dice que durante estas oraciones, a menudo se le veía llorar, no por sí mismo, sino por el mundo, por los pecadores, por las almas que aún no conocían a Dios. Su unión con Cristo se había vuelto tan profunda que parecía que ya vivía más en el cielo que en la tierra. Una noche, tuvo una visión que compartiría con uno de sus hermanos dominicos. Vio una gran nave en medio de una tormenta, y en ella, muchas almas gritando de miedo. De pronto, apareció una figura luminosa, que él reconoció como el mismo Cristo, calmando el mar y conduciendo la nave a puerto seguro. Al despertar, dijo simplemente: «Así es la Iglesia en este mundo. Si Cristo está en ella, no se hundirá jamás». Esa visión lo fortaleció espiritualmente, y comenzó a prepararse para el momento final de su peregrinación terrenal. En la primavera de 1246, San Telmo cayó gravemente enfermo. Los médicos no pudieron hacer nada. Él, sin miedo, pidió que se le administraran los últimos sacramentos, y agradeció a Dios por haberle permitido vivir pobre, predicar a los olvidados y morir entre los suyos. Aquel hombre que una vez fue un joven ambicioso y lleno de vanidad, partía ahora como un humilde servidor del Evangelio, amado por el pueblo y venerado por todos como un santo. Su muerte fue serena, sin estruendos, como un suspiro de mar en calma. Tras su muerte en 1246, en la ciudad de Tui, el recuerdo de San Telmo no se desvaneció con el paso del tiempo, sino que comenzó a expandirse con fuerza por toda la región y más allá. Los marineros, quienes lo habían considerado su guía y protector en vida, empezaron a invocarlo en cada travesía, pidiéndole que los librara de los naufragios, de las tempestades y del miedo que acompañaba cada zarpada al mar. Su tumba, humilde al principio,
se convirtió en lugar de peregrinación. Muchos acudían buscando consuelo, otros agradeciendo favores, y no pocos contando que habían sobrevivido a situaciones imposibles tras pedir su intercesión. Con el tiempo, la devoción popular se consolidó, y la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de Pedro González Telmo. Fue beatificado en 1254, apenas unos años después de su muerte, por el Papa Inocencio IV. Aunque no fue canonizado formalmente según los procesos actuales, su culto fue confirmado y extendido por la Iglesia, que lo reconoció como santo confesor. Su fiesta litúrgica se celebra el 14 de abril, y en muchos lugares costeros de España y América Latina, este día está lleno de celebraciones marítimas, misas y procesiones en su honor. En algunas zonas se lleva su imagen en barcos adornados con flores y banderas, mientras los pescadores rezan y dan gracias por su protección. Uno de los fenómenos más curiosos y duraderos asociados a su figura es el llamado fuego de San Telmo. Este fenómeno meteorológico, una descarga eléctrica que aparece como una luz azulada o violeta en los mástiles de los barcos o en los extremos de objetos metálicos durante tormentas, fue interpretado durante siglos como una señal de su presencia y bendición. Lejos de causar temor, se convirtió en un signo de esperanza para los marineros. Ver esa luz en medio de la tormenta era, para ellos, prueba de que no estaban solos en el mar embravecido, sino que San Telmo los acompañaba como un pastor que no abandona a sus ovejas. También su figura cruzó los océanos con los navegantes españoles, y su nombre se instaló en muchas partes del mundo. Ciudades, iglesias, capillas y barrios fueron dedicados a él, especialmente en América Latina y Filipinas. En países como Chile, Perú, México, Argentina y República Dominicana, se le venera con gran fervor, especialmente en las zonas costeras. La imagen de San Telmo suele representarlo como un fraile dominico, con el hábito blanco y capa negra, un barco en las manos o cerca de él, y una expresión serena que transmite la paz de quien ha encontrado su vocación en el servicio. Hoy en día, San Telmo sigue siendo el patrón de los marineros, pescadores y navegantes. Pero más allá de su relación con el mar, su historia nos habla de una transformación interior profunda. Es el testimonio de cómo un hombre marcado por la ambición y el deseo de prestigio puede convertirse, a través de la humildad y el encuentro con Cristo, en un faro de luz para miles. San Telmo nos enseña que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a quienes llama. Que incluso en la humillación más dolorosa puede esconderse la semilla de una vocación verdadera. Desde el canal La Voz de los Santos, te invitamos a recordar que la santidad no es algo lejano, reservado para unos pocos, sino una posibilidad real para cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a dejarnos transformar por el amor. Si este video te ha inspirado, si la vida de San Telmo ha tocado tu corazón, no olvides apoyarnos con un like, suscribirte al canal, y activar la campanita para que no te pierdas la historia de más santos y santas que, como él, han hecho del Evangelio una aventura viva. Gracias por acompañarnos, y que San Telmo interceda por ti y por todos los que se lanzan cada día a navegar los mares de la vida.